Bueno, buen día, hermanos amados. Una alegría nuevamente compartir con ustedes otro día del Señor. El tema de hoy va a ser sobre la codicia. Vamos a estar meditando un poco en el pasaje de Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. Pero bueno, brevemente vamos a hacer algunas reseñas para que podamos ubicarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de codicia? Porque uno pudiera codiciar muchas cosas, digamos. Es decir, por ejemplo, codiciar a una mujer en tu corazón sería una forma de codicia, ¿no? Pero particularmente el mensaje de hoy tiene que ver con la codicia, que es avaricia. Es decir, una relación pecaminosa con los bienes materiales, con los objetos. Es decir, desear algo que es ilícito o desear algo que es legítimo, pero de manera pecaminosa. ¿Se entiende? Tiene que ver con cómo nos relacionamos con los bienes de este mundo, con las necesidades materiales de este mundo. Podemos identificar este pecado incluso desde el comienzo. Si uno mira el relato del Génesis, la caída se produjo por atribuirle un deseo equivocado, pecaminoso, a algo que Dios había prohibido. Básicamente fue el fruto, ¿no?, del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. Es decir, la caída se produce por desear algo ilícito. Es decir, y los beneficios, que es un poco el engaño de la codicia, ¿no? Los bienes materiales prometen beneficios aparentemente majestuosos, ¿sí? Ese es un poco el engaño que nuestro corazón es susceptible de creer, de aceptar y de poner en primer lugar antes que Dios. Entonces la codicia es un deseo pecaminoso hacia algo ilícito, ¿sí?, algo prohibido por Dios, o es una forma pecaminosa de desear algo que es lícito, algo que Dios realmente nos ha dado para nuestra bendición y provecho. Creo que el pasaje fundamental del día de hoy está en el versículo 15 de Lucas 12. Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Algo muy simple, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces vamos a ver qué es la codicia, vamos a ver el caso bíblico de hoy, que está en el capítulo 12 de Lucas, y luego vamos a ver cómo luchar contra la codicia. Entonces, lo primero es, ¿qué es la codicia? La Biblia tiene muchos ejemplos de personas codiciosas, personas que, nuevamente, la codicia, recuerden que es el amor degenerado por los bienes materiales. Es un amor distorsionado. Ese amor nos lleva a desear cosas que no debiéramos desear, o a desear de una forma pecaminosa aquellas cosas que Dios nos da de manera legítima. Y pone ese objeto y la búsqueda de ese objeto por encima de Dios. Eso es lo que hace la codicia. Le otorga a los objetos un valor que no tienen y lo pone por encima de Dios. Tenemos personajes que retratan esto de una manera muy, muy perturbadora. Por ejemplo, el caso de Giezi, el codicioso sirviente de Elías. Eso está en 2 de Reyes 5 del 20 al 27. Tenemos al rico insensato, que vamos a ver hoy en el capítulo 12 de Lucas. Yo creo que el más inquietante de todos es Judas Iscariote, quien por 30 monedas de plata traiciona a su amigo, traiciona a su mentor, pero también traiciona al Salvador del mundo, por 30 monedas de plata. Entonces pensemos qué fuerte que puede llegar a ser la codicia. En el fondo conocemos todos lo que es la codicia. Todos nuestros corazones de alguna manera se han inclinado o se inclinan
a esta tendencia pecaminosa. La historia universal nos ha dado ejemplos tremendos de lo que es la codicia. Cuando uno empieza a estudiar bíblicamente la codicia, encuentra algo que realmente te da temor, Te da temor, ¿por qué? Porque de alguna manera la codicia, cuando uno va mirando los diferentes relatos de la codicia, está muy relacionado con la fe, pero con una fe perversa o con una fe muerta. Y es impresionante pensar en los extremos a los que la codicia puede llevar. Los niveles de traición, como el de Judas, que fue la traición insignia, ¿no? De alguna manera la codicia es capaz de traicionar de la manera más retorcida que alguien pudiera imaginarse. Siempre con un manto, digamos, de algún fin bueno, digamos, ¿no? Es decir, como si Satanás estuviera prometiendo constantemente: comé, vas a alcanzar la ciencia y el conocimiento del bien y del mal. Comé. Es como una especie de cosa que atrapa el alma en los extremos peores que podamos imaginarnos. Un caso de estos, por ejemplo, tiene que ver con la historia de la Iglesia y es el caso de las indulgencias. Nosotros conocemos las indulgencias desde la Reforma Protestante con Martín Lutero. Conocemos las indulgencias, pero cuando uno se pregunta y empezás a indagar en la historia de las indulgencias, cómo ocurre, la indulgencia básicamente ¿qué era? Era un perdón, una remisión de pecados llamados, pecados que podrían ser veniales, de alguna manera esa bula de indulgencia lo que hacía era permitir que aquella persona que moría habiendo tenido algunos pecados tendría una estancia en el purgatorio más corta. Entonces, con una bula de indulgencia, la persona podía sacar a su pariente que estaba sufriendo en el purgatorio para el siglo XVI, estamos hablando de lo que sería el medioevo tardío. La concepción del purgatorio era muy fuerte y las personas realmente le tenían a veces una mayor conciencia del purgatorio que del infierno mismo. Entonces la idea de que un pariente o alguien que uno amaba pudiera estar una estancia muy larga en el infierno, en el purgatorio, purgándose de sus pecados, atormentaba a las personas. Y ahí es donde estaba el poder de la indulgencia para convencer a la gente de que vos podías sacar a tu pariente si pagabas por esa indulgencia, que por otra parte no era barata, no era algo barato comprar una indulgencia. Ahora, cuando uno piensa cómo se llega hasta ese extremo, en realidad arranca con dos problemas. Un problema de soteriología, es decir, un problema de cómo uno entiende la salvación, y por otro lado un problema eclesiológico, es decir, cómo tratar con la disciplina en la iglesia, increíblemente, ¿no? Entonces, más o menos en el siglo II, lo que se empieza a ver es cómo tratar con una persona que peca en la iglesia. Nosotros, la iglesia históricamente lo que ha utilizado son los 3 círculos. Si ves a tu hermano pecar, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debe ir, hablar con su hermano y reprenderlo. Pero si el hermano se niega a arrepentirse, ¿qué es lo que se hace? Se buscan testigos, se habla nuevamente con el hermano y se lo exhorta a que se arrepienta. Pero ¿qué pasa si se llega a una tercera instancia en la que la persona niega por completo todo lo que se le está acusando y no reconoce sus pecados? Se lo lleva delante de la iglesia, se expone el pecado y se lo exhorta a que se arrepienta. Y si la persona no se arrepiente, el Señor que dijo, ténganlo por gentil y publicano, ¿no? Es decir, excomulguen a esa persona del seno de la iglesia para evitar que un pervertido afecte a los hermanos. Eso es lo que la historia de la iglesia ha entendido como la disciplina, ¿no? Pero lo que termina ocurriendo es, bueno, ¿qué pasa cuando esa persona se restaura en la comunión de la iglesia? Simplemente lo que se espera es que la persona reconozca sus pecados y nuevamente es reintegrado en el seno de la iglesia. Pero aproximadamente en el siglo II lo que empieza a ocurrir es que se espera que esta persona demuestre su arrepentimiento. Y la forma de arrepentir, de demostrar ese arrepentimiento, de que estaba realmente compungido por lo que había hecho, era que
tenga algún acto de servicio, ¿no? Que podía ser actos de servicio a la iglesia o podían ser donaciones, por ejemplo. Y esto parece bastante bien, digamos, ¿no? Y además, acompañado, me adelanté, se esperaba que la persona confiese públicamente sus pecados y su restauración. Pero ¿cuál es el problema? Que eso generaba escándalos entre los hermanos, porque a veces en su pecado, en su confesión de pecado, involucraba a otro hermano de la iglesia que no había sido comulgado y generaba escándalo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empezó a dejar las confesiones públicas y se sustituye por una confesión privada al quien sería el pastor de la iglesia o al sacerdote de la iglesia, y seguido de una demostración pública digamos, de compensación, por así decirlo, ¿no? Donde ahí viene sí el servicio o unas donaciones. Bueno, esto fue mutando, hasta que termina concluyendo en que uno puede pagar exactamente para acortar su estancia en el purgatorio. Entonces empieza a arraigarse dentro de la iglesia la noción de que uno de alguna manera pudiera satisfacer a Dios y a la iglesia haciendo cosas, digamos, ¿no? Teniendo alguna obra. Esto llegó a extremos, por ejemplo, tremendos. En el año 1030, algunos obispos franceses lanzan la idea de que para tener una remisión parcial de la pena por algún pecado, las personas debían, digamos, dejar parte de su herencia, por ejemplo, para, por así decirlo, el avance de la iglesia en el mundo. Y esto llega a un extremo en que, por ejemplo, el Papa Gregorio VII permite que, por ejemplo, las indulgencias, o sea, extiende una indulgencia plenaria a alguien que no pudiera ir a la guerra, pero era capaz de pagar un soldado para que fuera a las guerras de las cruzadas, ¿no? Donde el cristianismo se enfrenta con el Islam. Entonces, por ejemplo, uno podía mostrar su arrepentimiento yendo a las cruzadas a pelear contra los musulmanes, o si no pudieras hacer eso, pudieras pagar un soldado que vaya en tu lugar y se peleara contra Saladino para recuperar la ciudad santa. Y todo eso, obviamente, que termina llevando a una mentalidad de que uno de alguna manera puede pagar en alguna forma para justificarse de sus pecados. Esta noción distorsionada se termina metiendo en la iglesia y es utilizada, como bien sabemos, por León X para recaudar y poder terminar construyendo la Catedral de San Pedro. Entonces, cuando uno observa que algo tal vez arranca como un error inocente, por ignorancia, pero termina como un sistema de codicia que se propone saquear a los fieles. ¿Para qué cosa? Para construir la majestuosa Catedral de San Pedro. Entonces podemos ver cómo de alguna manera siempre aquello que tiene que ver con la fe se entremezcla con la codicia, con supuestos objetivos buenos, y realmente lo que hay detrás es un deseo de saquear. Es como si estuviera Judas detrás de cada uno de ellos, alentando el reino de los cielos, pero en realidad para quedarse con algo de eso en esta tierra, ¿sí? Que es un poco el espíritu que está detrás de la codicia. Ahora, ¿cómo podríamos definir la codicia conocida como avaricia, ¿no? Que es de la que nos estamos hablando? Es un amor excesivo por el dinero o por cualquier posesión que el dinero pueda comprar. Bíblicamente, la codicia es sinónimo de avaricia y que típicamente anhela cosas o posesiones, lo último está prohibido en los 10 mandamientos. Es el 10º mandamiento: no codiciarás. Obviamente que esto nos está mostrando que si está dentro de la ley moral es algo grave y es algo que realmente deshonra a Dios. Es una de las 10 cosas que Dios aborrece de manera explícita. Si bien estas manifestaciones de avaricia en la Biblia y en nuestras vidas son tan concretamente materiales,
es importante señalar que la avaricia es un deseo desmesurado, es un amor desordenado, es una rebelión en el corazón. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay algo, les repito, hay algo que es perturbador en el sentido de que cuando la codicia lleva a un extremo, asfixia la fe. Es decir, una persona pudiera convivir bastante tiempo con codicia en su corazón y externamente parecer un creyente, pero finalmente, como la planta que menciona Jesús en la parábola del sembrador, eso es lo que genera escándalo, eso es lo que genera tanta consternación, de que la planta pudiera crecer bastante, hasta que luego finalmente se cae y termina demostrando que no era de Cristo. Es decir, uno pudiera soportar las aflicciones del fuego, ¿no? Recuerdan que las semillas que son quemadas, los pequeños brotes que mueren entre las piedras, son, digamos, aquellas personas que realmente nunca se arrepintieron de sus pecados y nunca quitaron las piedras de su corazón, y el sol las calienta, entonces la planta al poquito tiempo abandonan, digamos, porque, y se refiere a las persecuciones. La gente no soporta la persecución del mundo, de la familia, y se va. Pero hay un segundo grupo de personas que son capaces de soportar eso, pero no porque aman a Dios, sino porque esperan recibir algo. Lo ven alguna oportunidad, alguna posibilidad material en la fe. Una cosa increíble. Un autor dice, la codicia es un buen deseo que salió mal. Dios creó la humanidad con la capacidad y el deber de gobernar toda la tierra para tener y poseer, con un sano deseo de adquirir, pero codiciar es otra cosa. Entonces, codiciar significa desear algún objeto que no deberíamos o desearlo con una intensidad inadecuada. Es el deseo de posesiones en sí mismo que está distorsionado. No es malo en sí. Es decir, no es malo que el ser humano desee y anhele un bienestar material. No es malo, todo lo contrario. Dijimos en el mensaje anterior que la pereza justamente trae como consecuencia la pobreza, ¿sí? Que viene como un hombre armado y desvalija al perezoso, digamos, ¿no? Pero el otro extremo es la codicia y es la avaricia. Es la persona que vive desmesurado por la búsqueda de un bienestar material que no tiene, del que no goza. Entonces tiene un poder atrapante muy fuerte que termina por asfixiar la planta que aparentemente está por crecer, pero finalmente termina por no poder dar frutos. Uno espera que crezca, pero finalmente muere asfixiada por la codicia, por la avaricia. Al igual que los demás pecados, también como dijimos anteriormente, nos afecta físicamente. Cuando una persona está poseída fuertemente por la codicia, experimenta dos extremos muy fuertes, digamos, ¿no? Es decir, como dijimos, los pecados capitales o este tipo de pecados, todos los pecados en general, pero estos pecados que estamos señalando, en muchos casos son locura. Es decir, pueden llevar a una persona desde el éxtasis hasta lo más sumo de la depresión. Y lo mismo es cierto con la codicia de cosas materiales. Por eso uno de los principales negocios del mundo, ¿cuál es? Son los casinos, ¿no? Son las apuestas. Prácticamente todos los países del mundo, salvo algunos países islámicos, tienen legalizado todo lo que es el tema de las apuestas. Entonces eso genera una sensación de exaltación, es decir, cuando una persona está poseída por la esperanza de riquezas y la codicia se atrapa el corazón de la persona, esa persona vive una sensación de éxtasis. La cabeza se le llena de dopamina y se genera una sensación de felicidad que incluso, por ejemplo, en los casinos se sostiene aunque la persona esté perdiendo. Aunque la persona está perdiendo, el cerebro le sigue inyectando dopamina porque tiene la esperanza de ganar. Tiene la esperanza de ganar mucho más de que todo lo que ha perdido. Y lo mismo es cierto, por ejemplo, con los negocios, con las inversiones. Pasa en muchos aspectos de la vida, no solamente en los casinos, sino que hay gente que se toma la vida como un casino y apuesta, siempre está apostando, digamos, ¿no?
Pero también ocurre, entonces eso te lleva a un extremo de éxtasis, ¿no? de felicidad. Pero por el otro extremo, del otro extremo está la persona que está codiciosa, pero que, digamos, no está teniendo rédito económico. Entonces eso, todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, en diferentes situaciones, cuando hemos hecho un mal negocio, por ejemplo, o cuando hemos, sin codiciar nada raro, digamos, pero nos hemos visto perjudicados económicamente. Puede ocurrir en el trabajo, que produce una angustia muy fuerte, y que también le ocurre a las personas cuando finalmente salen del casino arruinados y pasan de un extremo a un extremo de angustia insuperable. Entonces el corazón pasa de estar en un extremo a estar en el otro. Pasa del extremo del éxtasis a la depresión absoluta, a la amargura, a la tristeza, y nuevamente estos pecados se juntan con otros. Entonces podemos tener personas que se terminan suicidando, podemos tener cualquier situación. Entonces genera una distorsión emocional muy atrapante en el corazón de las personas. Puede llevar del éxtasis a la depresión. Ahora, otro punto para definir lo que es la idolatría. Debemos decir que la avaricia es idolatría. La avaricia, hicimos una ilustración mencionando las cruzadas papales contra el Islam, bendiciendo a aquellos que iban a la guerra como una forma de indulgencia para sus pecados, o aquellos que proveían soldados. Luego dijimos que la definimos como un amor excesivo por el dinero o cualquier posesión que el dinero pueda comprar, un deseo distorsionado hacia las cosas materiales que lleva a una persona desde el éxtasis a la depresión más profunda. Y ahora vamos a decir como tercer cosa que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría, es decir, se rinde ante las cosas materiales, ese corazón, como si eso fuera Dios, como si ese bien material fuera el dador de la vida y la subsistencia. Las personas consideran a los bienes materiales justamente como aquello que los sustenta realmente. Y efectivamente, los bienes materiales no que nos sustentan, pero nuevamente el dador de la vida es Dios. Y eso no se nos debe olvidar de ninguna manera. Eso no se nos debe olvidar de ninguna manera. Entonces, las personas en su idolatría se arrodillan ante el deseo de buscar bienes materiales, y en eso ponen todo su corazón, ponen su mente, ponen sus emociones, ponen toda su vida. Su vida está rendida, está dedicada, está concentrada y enfocada en la búsqueda del sustento material. Y eso es algo que se conoce como idolatría. Efesios 5:5 dice: porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, la idolatría, la avaricia, esa búsqueda desmesurada, profunda, es idolatría porque le da un lugar que solo Dios tiene. Lo mismo enseña Colosenses 3:5. Es incredulidad en el corazón dirigida hacia el dinero y las posesiones. No creemos que Dios y sus bienes son suficientes, así que nos dirigimos a otra parte. Así, entonces, va a decir John Piper, el contentamiento que el corazón debería obtener de Dios, por la codicia, comienza a buscarlo en otras cosas. La codicia convierte en Dios algo distinto de Dios, lo que significa que no solo es una violación del 10º mandamiento, sino también del primer mandamiento. La codicia entonces es una indiscreción, no es una indiscreción menor y un vicio inocente, es un asalto a quien diseñó nuestros buenos deseos, es un ataque al bien proveedor de Dios, del Dios del universo. El Salmo 81:10 dice: abre tu boca y yo te la llenaré. Pero la avaricia se inclina y toma un bocado de la tierra a espaldas de Dios. La codicia ahoga y mata de hambre la fe salvadora, como vemos en Marcos 4:19. ¿Sí? Es decir, finalmente la persona avara va a ver cómo su fe se muere. Lo único que puede esperar
es la muerte espiritual y por supuesto la condenación que conlleva, ¿no? Si el creyente entonces profesante no se arrepiente de este pecado, entonces la avaricia es una ofensa disciplinable en la iglesia. Los líderes no deben ser conocidos como amadores del dinero o codiciosos de ganancias deshonestas. Por eso hemos visto, como les dije, que de alguna manera lo religioso se mezcla con la codicia. Es una cosa impresionante, pero justamente ¿por qué? Porque la codicia tiene el deber de reemplazar a Dios. La búsqueda de la codicia es la de reemplazar a Dios. Por eso tiene que estar de alguna manera relacionado con lo religioso, ¿sí? Porque tiene que asaltar el poder, el lugar que solo Dios tiene y engañar a las personas y atrapar el corazón de las personas. Por eso de alguna manera siempre es como que lo religioso se mezcla con la codicia. La codicia engendra muchos pecados. Si no se controla, no se lucha y es libre de crecer, se profundiza y se expande. Conduce no solo a consecuencias devastadoras en las relaciones de las personas, es decir, uno por codicia pudiera destruir la relación con un hermano en Cristo, pudiera llevar a la perdición a una iglesia entera. Conduce también a catástrofes financieras personales, a las personas y finalmente a la condenación. Los codiciosos, como dice 1 Corintios 6:10, no heredarán el reino de Dios. Entonces la codicia no solo bloquea el amor, sino que engendra la muerte, da luz a la mentira, como dice en 2 de Pedro 2:3, a la contienda, como dice Proverbios 28:25, las peleas, las riñas e incluso el asesinato, como nos dice Santiago 4:2. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La clase de corazón que encuentra satisfacción en el dinero y no es Dios, explica John Piper, es la clase de corazón que produce todos los demás males. Billy Graham incluso llega a decir que la avaricia es probablemente la causa de más maldad que todos los demás pecados. Y por esto es que debemos hacer morir este deseo pecaminoso. Colosenses 3 del 5 al 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora vamos a ver nuestro caso en las Escrituras. Ya hemos visto todo lo que es la codicia y los males que engendra, su poder engañador, atrapante del corazón, su poder destructivo, cómo lleva a una persona desde el éxtasis, que resalta el orgullo, obviamente, ¿no? La persona extasiada por la codicia y que ve, digamos, cómo sus graneros se alzan hasta los cielos, tiene su corazón rebalsado de orgullo, ¿no? Y lo opuesto ocurre con la persona que se siente miserable porque no obtiene lo que quiere, porque no recibe, no puede adquirir esos bienes que tanto persigue. Entonces se siente una sensación de muchísimo dolor en el corazón, se siente una sensación de miserabilidad, y justamente como la vida no consiste en los bienes que una persona posee, como esa persona no posee esos bienes, su vida siente que no vale para nada. Siente que, digamos, que está siendo mal remunerado de aquellos bienes que pretende, ¿no? Entonces siente que su vida realmente no tiene nada, porque tiene todo pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque quiere bienes, aunque tenga lo más importante de todo, que es la vida. Vamos a ver entonces Lucas 12, 13 al 21, vamos a ver del 13 al 15. Lucas 12, del 13 al 15, el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces esta historia tiene un escenario, y en esta oportunidad, mientras Jesús estaba enseñando, alguien lo interrumpe de una manera maleducada y le hace esta pregunta, le hace este reclamo para pedirle que parta la herencia con su hermano. Esta exigencia estaba completamente fuera de lugar,
como Jesús se lo señaló, él no es juez en Israel. Había tribunales para resolver este tipo de casos. O sea, ¿por qué este hombre viene, lo interrumpe a Jesús de esta manera y le pide, Señor, parte entre mi hermano y mí la herencia? Y Jesús lo primero que hace es reprenderlo y le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Había tribunales para ir a resolver ese tipo de casos. Pero Jesús aprovecha la situación y aprovecha a dar una de las parábolas más ilustrativas que tenemos. Jesús previene contra estar preocupado por las posesiones materiales que se excluyen de los intereses espirituales. Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo primero que hay que decir es que una persona que está consumida por la avaricia, es decir, la angustia por no alcanzar los bienes materiales que desea, o el éxtasis por tener algunos bienes materiales que codicia, las dos cosas, lo que hace es cegar a la persona. Es interesante, Jesús empieza, cuando va a hablar en contra de la avaricia, dice, mirad. Es decir, de alguna manera tenés que detenerte un poco, tenés que salir de ese estado y prestar atención. ¿Por qué? Porque el corazón está embriagado por las emociones. El hombre que está embriagado por esa angustia o por ese éxtasis es incapaz de mirar. ¿Y qué es lo que no es capaz de mirar? ¿Cuál es el verdadero valor de la vida? La vida no consiste en eso. Es decir, interesante, ¿no? Jesús empieza diciendo lo que la vida no es, aquello en lo que la vida no consiste. ¿Sí? Justamente porque es aquello de lo que está convencido esta persona. Yo voy a ser muy feliz cuando tenga todo esto. Mi vida va a alcanzar, va a estar en ese lugar que yo quiero que esté, o en ese lugar de extrema felicidad cuando alcance esto. Si yo tengo esto, yo sé que ahí voy a ser muy feliz. Yo sé que ahí mi vida va a tener sentido. Voy a poder bendecir a los hermanos, voy a poder comprarle cosas a mis hijos, les voy a poder dar un mejor futuro y voy a poder hacer un montón de cosas, pero yo primero necesito eso, necesito esto. Entonces Jesús dice, mirad, y luego pasa a decir aquello en lo que la vida, aquello que, digamos, de lo que la codicia de nuestro corazón nos ha convencido, y pasa a decirte no es así. Te abre los ojos y te enfoca hacia donde tenés que mirar. Y lo primero que dice es esto: guardaos de toda avaricia. Es decir, tengan cuidado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Es decir, una persona pudiera estar perdiendo su vida, se le va la vida de las manos por causa de que no tiene la abundancia de los bienes que posee. Una persona que conozco hace muchos años, que es una persona que realmente tiene una abundancia de bienes materiales por doquier. Sin embargo, en un momento de su vida él sufre una estafa, lo estafan y él pierde gran parte de toda su fortuna. Esta persona, luego de esa estafa, queda mal para el resto de su vida. Obviamente que es una persona incrédula, pero a pesar de que uno pudiera ir a su casa y ver que tiene una linda casa y ver que realmente puede tener una vida muy buena para él, para toda su familia, tiene la bendición de poder tener a sus padres, ¿no? De viejos hasta los últimos años, que son privilegios que uno muchas veces no puede tener, pero él tiene la bendición de poder ayudar a sus padres, honrar a sus padres. Sin embargo, su propia vida está destrozada. Es alguien obviamente que no conoce a Cristo, pero es alguien además que su vida es muy miserable, es incapaz de disfrutar de todo lo que tiene. Puede tener una muy buena comida, una buena cama, puede tener una esposa que lo ama y que lo acompaña. Sin embargo, es una persona infeliz, que está atrapada en la depresión. ¿Por qué? Porque su corazón codicioso lo ha engañado y le ha hecho pensar que la vida consiste en la abundancia de los bienes que uno puede tener. Y cuando uno mira, vamos a ver la escena, yo pienso, cada vez que leo esto, he pensado en él, porque vinieron por su alma y su alma continúa encarcelada en una profunda depresión. Entonces Jesús utiliza primero llama a que las personas, mirad, les dice, y define lo que la vida no es.
y dice, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que una persona posee. Esta declaración en sí es suficiente para una meditación larguísima, pero hay varios puntos que debiéramos prestarle atención, al menos 3. Vamos a ver ahora de los versículos 16 al 19, la apuesta equivocada. Dice, también les refirió una parábola, diciendo, para ilustrar esto que está diciendo Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Podemos ver acá 3 grandes problemas que justamente produce la riqueza, la codicia. ¿Por qué uno codicia? Nuevamente, la primera razón por la que uno codicia tiene que ver con la incredulidad del corazón. Por eso es una de las tierras en las cuales la fe verdadera no va a poder dar frutos. Tiene que ver con un corazón incrédulo. El corazón es incrédulo. ¿Incrédulo de qué? Incrédulo de Dios. Es decir, de la incredulidad de ese corazón es que uno pasa a relacionarse mal con los bienes que uno tiene. ¿Y qué es lo que? Entonces, bueno, ¿y cuál es esa relación? Bueno, a causa de primero lo que tenemos es la incredulidad del corazón. Esa incredulidad del corazón lo que hace, como primer punto, es que abusa de las riquezas que Dios le da. El corazón incrédulo entonces abusa de las riquezas que Dios le da y por otra parte, es decir, abusa de lo que quiere y por otra parte no reconoce a Dios como el dador de esas cosas, ¿sí? Entonces la incredulidad del corazón lo que hace es, el codicioso va a abusar de todo aquello que tiene, pero tampoco además va a reconocer que Dios es el dador de estas cosas. Vean el versículo 16, dice, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. No dice que el hombre, por ejemplo, no dice, la heredad de un hombre que trabajó mucho, que sembró la tierra, que la labró, que la regó, le produjo mucho fruto. Dice que una heredad que aparentemente da un rendimiento, un rinde, como decimos acá, de pronto en una cosecha rindió muchísimo, al punto de que cuando el hombre ve la productividad de esas parcelas que siempre había tenido, de pronto empieza a decir, uy, ¿qué voy a hacer con todo esto? Entonces el hombre está pensando, dice, bueno, voy a construir graneros y los voy a derribaré los que tengo, voy a edificar otros y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, son mis frutos, son mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Él está pensando en abusar de toda la riqueza, ¿no? No está pensando en glorificar a Dios, en ningún momento dice la gloria sea al Señor por todo lo que nos has dado, no bendice a Cristo, ¿sí? Sino que está pensando en abusar de todas aquellas ganancias. Entonces, hermanos, este es el engaño primordial. Aparentemente, uno pudiera pensar que es algo bueno, ¿no? Normalmente cuando una persona codicia bienes materiales está pensando no solo en su consumo presente, sino en el consumo futuro, ¿no? Uno está pensando en qué va a pasar, no ahora tengo para comer, pero qué va a pasar mañana, y el mañana nadie lo sabe, ¿no? Entonces, la codicia proviene no solo de aquello que deseo, o se expresa no solo en que deseo de manera pecaminosa las cosas para hoy, sino principalmente se proyectan hacia el futuro, ¿no? Lo cual asegura que va a ser una codicia sostenida en el tiempo. Entonces, el hombre no está reconociendo que el creador de la tierra donde sembró, el dador de la lluvia y el que hizo fructificar esas plantas es Dios.
Dios creó la tierra donde se plantó y Dios además dio el crecimiento, pero él en ningún momento reconoce a Dios. Entonces tenemos dos cosas acá. Primero, un deseo de abusar de los bienes, pero aparte un corazón que no reconoce a Dios en lo más mínimo. Eso es lo primero que podemos ver. La codicia siempre, amados hermanos, va a llevar a abusar. Cuando vos pienses en tu corazón, si yo tuviera esta posición laboral, o esta posición económica, o si yo tuviera mi casa propia, o si yo tuviera, ¿no? Y uno lo anhela de una manera que no te deja dormir, que te angustia, que te amarga, que no te permite orar, que no te permite buscar del Señor, que te hace olvidarte de tus deberes espirituales. Bueno, eso es el síntoma de la codicia. La codicia se ha apoderado, y ahora vamos a ver el tercer punto, que yo creo que es el más preocupante de todos, que son las consecuencias. Entonces vemos que hay tres problemas acá. Primero, un corazón incrédulo, un corazón que no cree en Dios, es un corazón ateo. No hay muchos lugares en la Biblia donde se mencione a alguien que es necio, pero ¿saben dónde se menciona? Por ejemplo, en el Salmo 14. O sea que es alguien que dice que en su corazón, el ateo dice que no hay Dios. Se lo llama necio. Alguien que dice que no hay Dios, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces vemos justamente esta conexión entre la necedad y la incredulidad, ¿sí? Entonces por eso este hombre es un hombre necio. Es un hombre necio que no cree que haya un Dios. Como no hay un Dios, piensa que puede abusar tranquilamente y desea y va a abusar. Entonces, hermano, cuando vos digas en tu corazón, hasta que yo no esté en este lugar, entonces no voy a poder servir a Dios. Entonces no puedo orar, no tengo paz, no tengo tranquilidad para estudiar las Escrituras, no tengo tranquilidad para predicar, no me importan los perdidos, no me interesa. Bueno, entonces eso te vas a dar cuenta que en la medida en la que uno crece, no solo no te importan los perdidos, no te importa tu propia familia y tampoco te importa tu alma. Es decir, se pierde el interés por todas las cosas. Se pierde el interés por los perdidos, se pierde el interés por la familia, se pierde el interés hasta por tu propia alma. Entonces uno descuida la oración, la comunión entre los santos, la palabra de Dios no te importa, y el corazón se empieza a endurecer como una piedra, pero parte justamente de un pensamiento ateo. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Te lleva a abusar y te lleva a no reconocer que Dios es el dador de todas las cosas. Pero vemos una tercera consecuencia de toda esta escena. Toda esta escena que se plantea termina en consecuencias graves. Las consecuencias están del 20 al 21. Dice, el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto algunos piensan que significa que esa misma noche el hombre murió, digamos, que básicamente Dios le mandó la muerte, entonces el necio no pudo disfrutar de sus riquezas. Pero acá hay algo mucho peor, que es vivir la vida, peor que morir en este estado, es vivir muchos años más con el corazón aferrado, apretado, es decir, es la tortura de vivir atado a este pecado. Entonces, en definitiva, no se refiere esto a que el hombre murió esa misma noche, porque el hombre no tuvo tiempo de cosechar ni siquiera, es algo que él dijo para sí mismo, para sus adentros. Entonces, lo he escuchado muchas veces y fíjate vos, se murió esa misma noche, ¿no? Entonces no pudo disfrutar de nada, no pudo hacer los graneros, nada. No se refiere a eso. Se refiere a que esa misma noche, cuando él se va a dormir, a partir de ese momento no va a poder dormir más. ¿Por qué? Porque quien viene por su alma, esta misma noche vienen a pedirte
tu alma, no se refiere a que haya muerto, sino que se refiere a que en ese momento, desde que él le habló de esa forma a su propia alma y le dijo, alma, regocíjate. Pero le está diciendo que se regocije fuera de Cristo, fuera de Dios, ¿sí? A partir de ese mismísimo instante, el alma de ese hombre es presa de la codicia. Y finalmente que dice la Biblia que no heredará el reino de los cielos. Entonces, lo que significa es eso, que se acaba de meter este hombre en una trampa que finalmente no solo no le va a permitir disfrutar realmente de todas aquellas bendiciones, que son bendiciones realmente. Es decir, que Dios le haya dado una gran cosecha, ¿tiene algo de malo? Para nada. ¿Tiene algo malo que este hombre, que alguien sea bendecido por Dios? No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que este hombre le habló a su propia alma diciéndole, vamos a gozarnos sin Dios. En el mismísimo instante que ese hombre dijo eso, viene la respuesta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Entonces vemos la advertencia de Jesucristo. Acá hay una advertencia. Aquella persona que hable de esta manera, que piense de esta manera, que diga, les confieso una cosa, hermanos, que yo en mi propia vida siempre pensé esto. Digamos, a mí me ha ayudado mucho, pienso yo, mi cultura, la cultura de mi casa, por así decirlo, me ha ayudado en este sentido, del hecho de siempre querer trabajar, digamos, ¿no? Siempre tener un alto valor por el trabajo. En esos aspectos, en mi casa hubo una educación cristiana, podríamos decir. Pero siempre uno piensa que si yo tuviera otra posición económica, tendría más tiempo para servir a Dios. Podría servir a Dios de una mejor manera. Y la pregunta es, ¿podría servir a Dios de una mejor manera? Si tuviera más tiempo, ¿realmente lo aprovecharía todo para Dios? Y lo mismo debieras preguntarte, y gracias al Señor, en mi etapa de estudiante, mientras estudié mi carrera, nunca dejé, desde que me convertí a Cristo, nunca dije, bueno, voy a poner primero mi carrera antes que a Cristo. Nunca hice eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de eso? Y bueno, se demoró más en terminarse la carrera. Pero después lo que fue ocurriendo en mi vida es que todas aquellas decisiones que pude ir tomando, el Señor por su gracia y misericordia, me fue mostrando que era más importante poner a Cristo primero. Y de esa forma fue que el Señor me ayudó a guardarme de muchas decisiones que aparentemente eran buenas. Justamente cuando uno es creyente y ama al Señor, las decisiones no son peco o no peco. Las decisiones son entre la voluntad de Dios y las posibilidades bíblicas que uno tiene. Es decir, uno elige entre lo bueno y lo que es la voluntad de Dios. Hay cosas que pueden ser muy buenas, pero no son la voluntad de Dios. ¿Y cómo hace uno para tomar la decisión correcta? Te revelo un secreto. Si sos un hombre codicioso, nunca vas a hacer la voluntad de Dios. No hay manera de que la hagas. No existe ninguna posibilidad. Si en tu vida te has dedicado a decir, ¿qué hago? ¿Me priorizo a mí o la voluntad de Dios? Y digo, bueno, una vez que consiga lo que yo quiero, voy a hacer la voluntad de Dios. Error. No vas a tener ninguna de las dos. No vas a tener ninguna de las dos. No hay forma, pero es Dios mismo el que lo va a permitir. En tanto y en cuanto uno sea un creyente, siempre tiene la posibilidad, la oportunidad de arrepentirse y de volver. Y siempre hay una púa en el corazón que todavía nos habla, ¿no? Que todavía nos habla. No significa que yo haya hecho esto siempre. Muchas veces no lo hice y tuve malas consecuencias, pero les puedo decir una cosa. Todo aquello en lo cual me secundé a mí para decir, no, yo prefiero dedicarle este tiempo al Señor. Yo sé que esto me va a demorar en la búsqueda de mis objetivos personales, pero realmente promueve el Evangelio esto que voy a hacer yo. Entonces, el Señor, por su sabiduría, me rodeó de gente que realmente me incitó en ese momento, personas que aman a Cristo y que en el momento de angustia, cuando yo me angustiaba y decía,
pero estoy perdiendo muchas oportunidades, y esas personas que estaban en mi entorno me decían, pero fíjate cómo Dios te ha bendecido, fíjate cómo a pesar de que aparentemente estás perdiendo una oportunidad, Dios nunca te ha dejado sin posibilidades. Y esa es la realidad, y eso ha sido la realidad. Entonces Dios siempre, pienso que es la misericordia de Dios que estemos rodeados de personas que en esos momentos de angustia y de tristeza en lo que no sabemos qué decisión tomar, haya personas, Dios pone a nuestro alrededor personas que te advierten y te dicen, posiblemente te vas a dejar de lado, te vas a alejar de tus objetivos personales, pero le estás dando lugar a Dios. Y al darle lugar al Señor, Él es mucho más abundante en todo aquello que podemos pedir o pensar. El Señor abre puertas inimaginables. Entonces, amados hermanos, cuando digas en tu mente, si yo tengo esto, si yo alcanzo tal cosa, si yo me puedo comprar esto, si yo dedico mi tiempo a esto, y entonces a partir de ahí yo voy a poder bendecir, error, grave error. No, justamente tenés que pensar en lo que vamos a ver ahora. El Señor que dice, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Pensá en que podés ser rico para con Dios. Sí, tal vez se demoran un poco tus planes personales, pero podés ser rico para con Dios. Tal vez, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué será? ¿No te comprarás la casa? Y bueno, qué sé yo. ¿Podés alquilar? Sí, puedo alquilar. ¿Tenés para pagar los servicios de comer? Sí, lo tengo. Perfecto. Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Y increíblemente, cuando uno va por ese lugar, es cuando realmente Dios hace abundar todas las cosas de una manera inimaginable. Ese es el engaño de la codicia. Ahora, hermanos, para terminar, ¿cómo luchar contra la codicia? ¿Cómo luchar contra la codicia? Dice un autor, la guerra contra la codicia es una campaña que dura toda la vida. ¿Cuánto tiempo vas a luchar contra la codicia? Toda tu vida. Todos nosotros vamos a luchar toda nuestra vida contra la codicia. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando digas, yo ya superé la codicia, yo ya soy el maestro de negarme a mí mismo en pos de los hermanos, es cuando están a los tiros y vos empezaste a levantar la cabeza a ver qué está pasando. Seguro que te van a dar. Entonces, dice, la guerra contra la codicia es una campaña que dura toda la vida. La victoria no ocurre con una sola elección o una acción drástica. No es una guerra, una guerra con drones, ¿no? Que yo hago un ataque con drones, una acción drástica, ¿no? No, son decisiones pequeñas todos los días, todos los días, todos los días, ¿sí? Pequeñas decisiones. ¿Qué hago? ¿Me pongo a orar o priorizo la búsqueda de mis buenos? ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés cuál es la respuesta, no? ¿Qué hago? ¿Me congrego con los hermanos? ¿Aprovecho a servir a este hermano? ¿O priorizo mi búsqueda de bienes personales? Y bueno, la respuesta está a la vista. La respuesta está a la vista. ¿Se alejarán tus posibilidades? Posiblemente las que estás viendo sí, pero recordad que la parábola arranca diciendo, mirad, posiblemente no estés mirando bien. ¿Se entiende por qué? Porque justamente la codicia es obtusa, es ciega. Entonces dice, puede haber triunfos señalados en los que grandes porciones de nuestros corazones sean devueltos a sus legítimos dueños. Deberíamos esperar algunas pérdidas, pero con suerte más ganancias. Seremos víctimas de alguna de las peores guerras de guerrillas, ya que la codicia a menudo ataca cuando menos lo esperamos, pero el que comenzó la buena obra en nosotros promete completarla, así como también promete no añadir los toques finales hasta el día de Cristo. Entonces lo primero que vamos a hacer es reconocerla. La tarea defensiva contra cómo se defiende uno contra la codicia es reconocerla. Reconocer la codicia que se camufla y hacerle frentes. No cree en ninguna de sus promesas. Promete que tendremos grandes cosas si le damos lugar. Dame lugar, dame un poco de lugar. Dame un poco de lugar. Dejá las cosas de Dios de lado y te prometo que te voy a dar esa casa que tanto deseas, ese trabajo que tanto buscas, esa carrera que tanto anhelás, ¿no? Ese bienestar material que tanto quisieras, yo te lo voy a dar. Pero desocupate de la oración, desocupate de la palabra de Dios,
Decile que no a los hermanos. Y te prometo que te voy a dar todo lo que vos querés y vas a ser muy feliz. Eso es lo que promete la codicia, pero no va a cumplir absolutamente con nada. Entonces no debemos creer en las mentiras de la codicia, es reconocerla y tener mucho cuidado con esas cosas. Tiene que haber una renuncia en nuestro corazón. Tiene que haber una renuncia. Podemos hacernos algunas preguntas sencillas. ¿Mis gastos están marcados por la generosidad cristiana? ¿Qué dice el uso de mi dinero sobre lo que me hace más feliz? ¿Estoy guardando tesoros para esta vida? ¿Descuidando los tesoros celestiales? ¿Mis gastos apoyan explícitamente la difusión del Evangelio y la necesidad de la iglesia? ¿Mis gastos son tan cautelosos que me impiden amar a aquellos que están cerca de mí? ¿Te arrepientes frecuentemente de la codicia o la consideras algo inofensivo? Estas son algunas preguntas que se pueden hacer. Pero no solamente hay que reconocerla, hay que mortificarla. Debemos pasar también a la ofensiva. El objetivo no es solo alejarnos de la codicia, decir no a las mentiras de la codicia, sino también entregarnos plenamente al opuesto de la codicia, que en breve voy a decir qué es. Los cristianos no practicamos el ascetismo en cuanto a la codicia. Sería algo así como decir matar el deseo desde la disciplina externa. Es decir, uno dice, bueno, entonces me tengo que alejar de todo tipo de codicia, pero no es solamente alejarte de la codicia, no es porque justamente esa es una visión budista del pecado, ¿no? En la cual uno tiene que de alguna forma, por así decirlo, mediante la abstención solamente, entonces uno espera que ese deseo se extinga, que es un poco el deseo, es un poco de la promesa o la búsqueda del budismo, es la de que a partir del ascetismo y de la separación del mundo y de los deseos de este mundo, esos deseos se extingan, ¿no? Eso es una visión pecaminosa de la lucha contra los pecados que se ha metido desgraciadamente. Entonces no solamente es apartarte de aquello que es la codicia, es además buscar, porque hay un deseo ahí que uno debe saciar. ¿Lo vas a desear codiciando o lo vas a desear lo vas a satisfacer de manera espiritual? Entonces, ¿cuál es la forma de darle un cauce espiritual a los deseos de nuestro corazón? ¿A cómo deseamos? Bueno, la primera línea de ataque tiene que ver con la fe que se materializa en el contentamiento cristiano. Es decir, la clave de todo, dijimos que todo empieza por la incredulidad, por el ateísmo del necio que dice que no hay Dios, por el ateísmo del necio que no se da cuenta de que el que ha dado este crecimiento y nos ha dado todas las abundancias, las cosas, fue Dios. Entonces, básicamente esto se debe vencer por medio de la fe. ¿Y cómo se materializa esa fe? Bueno, básicamente es el contentamiento cristiano. La fe es la primera línea, entonces, de ataque contra la codicia, apuntándola a su raíz principal, que es la incredulidad. La fe que toma forma de contentamiento cristiano. Es la fe que busca satisfacción última en Dios. Esa fe es el contentamiento cristiano y es el gran enemigo de la avaricia. Entonces, ¿por qué el contentamiento cristiano proviene de la fe? ¿Por qué el contentamiento cristiano proviene de la fe? Bueno, básicamente porque se basa en cosas que todavía no se ven. Es la certeza de aquello que todavía no veo, pero que estoy seguro de que está en las manos del Señor Jesucristo. Entonces, cuando un creyente se contenta con lo que Dios le ha dado, entonces ese creyente está confiando en que Dios está al control de todas las circunstancias. No me siento bien en el estado en el que estoy. Realmente no estoy donde quisiera estar, pero hoy es donde Dios me ha puesto. Y es la situación que Dios me ha permitido vivir. Y yo creo que esto es para su gloria porque todo es para su gloria. Y si yo sé quién es el dador de todas las cosas, entonces en Él, de Él y por Él son. Y no debo desear más que lo que tengo hoy, ¿sí? Y todo aquello que pueda desear, buscar, debe ser con fines que glorifiquen a Dios. Me surge un gran trabajo y una posibilidad económica buenísima, pero tengo que abandonar el ministerio. ¿Es bíblico que trabaje? Sí, por supuesto. ¿Pero estaría honrando el llamado de Dios? No. Entonces es una decisión que no conviene, que no corresponde.
Es una búsqueda pecaminosa de aquellas cosas que Dios me ha dado. Pudiera tener un trabajo en el cual hoy tengo tiempo. Hoy tengo tiempo, pero quisiera ir a un trabajo que me dé mucho más dinero, pero que me restrinja mi tiempo y me meta en una situación complicada. ¿Voy a poder honrar mi llamado? No. Entonces ese trabajo no es para mí. Y lo mismo es para todos ustedes. Yo estoy dando el ejemplo mío, pero el ejemplo de todos ustedes es lo mismo. Cualquier cosa, cualquier búsqueda material que restrinja tu comunión con Cristo, tu comunión con los hermanos y tu búsqueda espiritual, entonces no es algo de Dios, no es la voluntad de Dios. Pueden estar seguros de que eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios ni por un segundo más que sigas en ese estado. Entonces la clave de todo es el contentamiento cristiano. Hay un libro que les recomiendo que lean, que se llama La joya rara del contentamiento, creo que está en Legado Bautista, del puritano Jeremías Burroughs, que él define el contentamiento como esa estructura de espíritu dulce, interior y llena de gracia, que se somete libremente y se deleita en la disposición sabia y paternal de Dios en cualquier condición. Hay 4 verdades fundamentales que debemos saber al respecto. El objetivo de nuestro deseo debe ser entonces Cristo. Filipenses 4, del 11 al 13, Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol estaba genuinamente agradecido de recibir apoyo financiero de los filipenses, pero su contentamiento en Cristo protege su conducta contra la codicia. Entonces, el objetivo de nuestro deseo debe ser Cristo. La lucha, entonces, punto número 2, es por la fe. La codicia se sustenta en la incredulidad. 1 Timoteo 6, del 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Van a venir a pedirle su alma de noche, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la lucha por la codicia es entender que la codicia se sustenta en la incredulidad. ¿Dónde comienza entonces la batalla contra la avaricia? Contrarrestar la incredulidad de la avaricia con contentamiento cristiano. ¿Sí? Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Punto 3. Una promesa segura. La codicia promete, pero no puede asegurar el futuro. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Por último, la bienaventuranza de dar. No solamente uno debe reconocer el pecado, apartarse, ¿sí?, por medio del contentamiento cristiano, deleitarse en el Señor, sino que también debe buscar llevar a una práctica concreta esto. Esto es algo que, si yo te miro externamente, solo pasó en tu vida. Acabas de vencer, muy bien, pero solamente, y es muy bueno, pero hay una cosa más. La bienaventuranza de dar, compasión, generosidad y sacrificio. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, habiendo cortado la raíz de la avaricia mediante el contentamiento cristiano, somos más libres y plenos para florecer en el amor hacia otros hermanos. Librados de la avaricia y la esclavitud de los antojos, somos libres entonces de desarrollar un corazón para los demás. Damos de nuestro propio corazón para el bien y para la gloria de Cristo en la iglesia. Hay excelencia y pasos del Maestro que seguir en este sacrificio, de dar a otros y ofrecernos por causa de Cristo.
Se siente cierto gozo interior y un peso de gloria en el corazón cuando uno da sacrificialmente. Pudiera ser dinero o pudiera ser tu tiempo, ¿sí?, al servicio cristiano. Filipenses 2, y terminamos. 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces, una muy buena forma, no solamente hay que cortarle la raíz a la avaricia y la codicia por medio del contentamiento cristiano, sino que hay que pasar a la acción, ¿sí? Todo aquello que le acabás de retirar a la codicia, se lo tenés que dar a Cristo. ¿Y cómo se lo das a Cristo? Glorificándolo en la iglesia, dándoselo a la iglesia, ¿sí? Dándoselo a la iglesia. Puede ser tu tiempo, puede ser tu dinero, puede ser lo que sea, pero para la gloria de Cristo. ¿Está? Obviamente no cometiendo imprudencia, ¿no? Como hemos visto en el pueblo evangélico, tanta imprudencia, ¿no? Sino de una manera sacrificial, según Dios te haya prosperado. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, porque ciertamente este es el principal pecado de este siglo, es la codicia de las cosas materiales de este mundo. Es el Dios Mamón que se ha erigido, y todos en este mundo, la gran parte de este mundo, idolatra la riqueza y se olvidan de ti, Señor. Y lo único que están pensando es en beber, en deleitarse, en entregarse a los vicios, antes que glorificar al Creador de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, porque este es el gran pecado de nuestra generación, del cual en muchos sentidos hemos sido parte. Ayúdanos, Señor. No queremos que esta noche vengan por nuestra alma. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.